Así es, vaya debate el que ha levantado la propuesta del ministro Luis María Aguilar sobre el proyecto que busca rechazar la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. Una medida que modificaría el artículo 19 de la Constitución, sobre todo en el párrafo previsto a la prisión preventiva forzosa y a la lista de delitos que tanto este apartado como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén los delitos que también ameritan ser encarcelado sin dar razones o argumentos para evitarlo. El sustento de Aguilar se basa en que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, que no es una medida cautelar, sino una pena anticipada y que además le otorga al sistema penal un carácter autoritario y arbitrario que corrompe la funcionalidad del sistema al hacerlo incapaz de tener una visión integral del caso y no considerar los efectos nocivos al privar de la libertad, además de un incentivo para que los acusados se fuguen o se nieguen a comparecer. De aprobarse, daría a los jueces penales la libertad de decidir caso por caso quién estaría sujeto a prisión preventiva mientras se le juzga sin importar el delito. Y la Fiscalía tendría que dar razones y pruebas para mantener al acusado en prisión, algo que le cambiaría la vida a miles de personas y modificaría el modelo en que se ha construido la persecución de delitos en nuestro país, en un recurso que por años ha golpeado fuertemente sobre todo a quien menos tienen, pues al no poder acceder a una defensa adecuada, pasan años en prisión, en muchos casos siendo inocentes. Por otra parte, los críticos de este proyecto, incluido el presidente López Obrador, ven esta medida como una posible carta abierta a la impunidad y a la corrupción, en donde en lugar de buscar mecanismos para tener una justicia sin obstáculos o trabas, en realidad se ocuparía para un pretexto de liberar a diestra y siniestra. ¿En qué caso se aplica la prisión preventiva oficiosa? En el de presunción de culpabilidad en delitos como delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, robo a casa-habitación, a transporte de carga e hidrocarburos, abuso sexual a menores, abuso de servidores públicos por el uso de armas prohibidas, desaparición forzada, uso de recursos con fines electorales, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y contrabando por más de 8.7 millones y factureros. Delitos que de eliminarse la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa podrían beneficiar a capos de la talla de Héctor El Güero Palma, el Z40, Eduardo Arellano Félix o personajes como Juan Collado, el exfiscal Jorge Winkle, el exdiputado Saúl Huerta bajo proceso por violación y hasta Jesús Hernández por el presunto homicidio de su esposa en el Suntory de la Ciudad de México. Casos que obligan a que este proyecto sea debatido y analizado con todo cuidado, lo más lejos de la política y lo más cerca de la impartición verdadera de la justicia. Paco, pareciera que de las dos partes tienen argumentos muy fuertes para sustentarlo, pero ¿tú cómo la ves? Lo que pasa es que creo que cuando se hizo la reforma al sistema penal acusatorio, que precisamente uno de los de lo que se supone que era el principio es que no se tuviera en la cárcel a inocentes. Y no eres inocente, digo, no eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es lo primero. Entonces, finalmente, claro que los gobiernos hacen un esfuerzo muy importante cuando persiguen y encuentran a una persona. Pero ¿qué es lo que pasa en temas o en casos? Que la persona se presenta, que va precisamente a defenderse y que no hay ningún peligro de que se sustraiga. ¿Y por qué les dictan prisión preventiva oficiosa? Por presiones a los jueces, y ahí tenemos el caso de Rosario Robles. Yo no digo que la señora sea inocente, tampoco digo que Murillo Karam sea inocente, pero la verdad es que hay peligro de que se fuguen o es nada más para que la gente vea que se está haciendo justicia, ¿no? Y eso de que no se corrompan los jueces sería como, no te pongo algún incentivo porque no sé qué te lo vas a agarrar, ¿no? Pero a ver, los jueces han determinado en estos casos también la posibilidad de haber dictado la libertad bajo caución, etcétera. Entonces, finalmente lo que hicieron fue eso, o sea, dictarlo ellos, porque ellos consideraron que había ese peligro. Lo que pasó con el señor Padierna, el juez que dijo de la licencia de Rosario Robles, reitero lo mismo. Los gobiernos lo que necesitan y lo que buscan es un efecto mediático. Y ese efecto mediático, si la persona sale y está en su casa, pues no se da. ¿Y cómo ves este recurso que dice que podría beneficiar a los capos o a algunas personalidades que han hecho mal? No, es que hay una serie de delitos que sí, por supuesto. O sea, eso me queda claro que tienen que seguirlo teniendo. O sea, debe de seguir existiendo, ¿no? Pero no hay un proyecto para que sea total y absolutamente libre y llano la prisión preventiva. Eso no es verdad. ¿Y existen los recursos para que la ley pueda quitarles el pasaporte, ponerles un brazalete, domicilio, por cosas supuesto, por el estilo para que no se vayan? Claro, no, incluso puede ser prisión domiciliaria y no pueden salir de su casa y puedes poner a una persona ahí que lo esté vigilando, ¿no? O sea, hay muchas cosas para
para hacerlo. La política y la justicia en la balanza. Y reitero, no es un asunto de este gobierno, ha sido desde siempre. Si tú agarras a un criminal o a uno del otro grupo político que defraudó a la nación y lo sueltas, aunque no sea inocente en ese momento, la gente tiene la percepción, tenemos la mala percepción de que no es culpable. Entonces no se da ese efecto y ahí ellos tienen una lógica electoral en todo momento. A ver qué pasa, ¿no? Razón por la cual muchas personas se han estado saliendo del país para evitar que les vaya a pasar algo. Es correcto. Así es, Quique.